Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una nueva historia llamada Me enamoré de tu mentira, Izuku por Momo capítulo 12. Esta historia es obra mía como todos los fanfics que subo a mi canal. Espero que esta historia tenga el mismo apoyo que las demás. Déjame tu poderoso like, comparte el video con tus amigos. Y sin nada más que decir, comencemos. Al final de todo nuestro supuesto noviazgo llegó a su fin, terminé quedándome con Lisbeth, ahora somos una pareja, nos casamos, todo fue muy lindo. Bakugo e Etan después de graduarse de la academia se hicieron socios empresariales, y juntos crearon una de las mejores empresas de todo Japón, sin duda les estaba yendo bastante bien. En cuanto a Momo, ella triplicó la fortuna de su familia como nunca antes, sí lo sé, la chica millonaria ahora es más rica que antes. La señorita Eris Necron renunció a trabajar para la familia Yaoyorozu y ahora trabaja para mí. En cuanto a mi relación con Lisbeth, se está derrumbando poco a poco, en fin será mejor que les explique cómo todo terminó de esta manera, para eso tenemos que remontarnos en la parte que nos quedamos en el capítulo anterior. Flashback: ambos entrelazaron sus dedos en un tierno agarre de novios. Momo y sí. Izuku y sí. Momo y sí, yo quiero que esta mentira se agarre. La azabache no pudo terminar de hablar ya que Lisbeth llegó al lugar donde estos estaban interrumpiendo el momento. Lisbeth, vamos Izuku-kun, tu mamá nos debe de estar esperando en casa. Izuku, mi mamá. Lisbeth, cierto, esto era una sorpresa, Etan y yo nos quedaremos contigo. Izuku, tu mamá dijo que si podíamos. ¿Podremos dormir juntos esta noche? Momo abrazó a Izuku diciendo: estás mal si piensas que Izuku va a dormir contigo esta noche. Él va a dormir conmigo, Izuku en sus pensamientos diría. Lisbeth, eso ya lo veremos, aún no le diste el beso que te pedí. Eso solo significa que no son novios, por lo tanto Izuku puede dormir conmigo, no te preocupes, le daré el amor que tú no le das. Momo y Lisbeth se miraban cara a cara soltando chispas. Izuku tenía miedo de la tensión que se daba entre ambas jóvenes. El pecoso solo dio un respiro profundo ante lo que pasaba. 3 horas después, podemos ver al pecoso durmiendo en su habitación. Este estaba durmiendo sobre un futón, en su cama dormía Lisbeth. Al lado de Izuku estaba Momo. Izuku, ¿cómo fue que todo esto terminó así? Lisbeth podría haber dormido en la otra habitación que mamá le ofreció, pero decidió dormir en la mía y Momo no se quedó atrás. Izuku volteó su mirada para ver a Momo, la cual dormía plácidamente. Izuku recordó las palabras de Momo. Y si yo quiero que esta mentira se agarre, en voz baja dijo. Me hubiera gustado que hubieras terminado de decir tu frase, quiero saber si tú también quieres que esta mentira no sea solo una mentira. Porque desde que todo esto comenzó termino pensando en ti. Ya no estoy seguro de mis sentimientos, solo sé que no quiero que esta mentira acabe, quiero seguir a tu lado, quiero seguir viendo cuando te pones en modo novia. Izuku cerró sus ojos durmiéndose. A los minutos Momo abrió sus ojos lentamente con un hermoso rubor, pues esta había escuchado las palabras de Izuku. La azabache se acercó a él acurrucándose bien contra el cuerpo de Izuku, entrelazando sus dedos con los de este. Esta en voz baja dijo: al final el valor que tendré que juntar será para decirte lo que siento por ti, pero no quiero perderte, vaca, quiero seguir siendo tu novia. La azabache cerró sus ojos durmiéndose a la par de Izuku. Al día siguiente Claudes fue a buscar a Momo a la casa de Izuku diciendo que sus padres iban a hacer una cena familiar y que podía llevar a unos amigos. Sin duda Momo no dejaría a Izuku solo con Lisbeth y Lisbeth no le dejaría el camino libre a Momo. Momo invitó a Etan y a Lisbeth ya que ésta sabía que su rival iría de todas formas. Los jóvenes estaban subiendo a la limusina, en eso Bakugo salía de su casa y vio como Izuku y Claudes subían a la luminosa. Este preguntó: oye Deku, ¿a dónde vas con ese extra? Izuku: a Kat-chan, vamos a la casa de Momo. Izuku vio que Kat-chan ya no estaba enfrente suyo. Kat-chan desde adentro de la limusina dijo: apúrate, nerd, hay que irnos.
Izuku solo se rió un poco. Vaya me invitó a mí, pero no puedes soportar de que yo sea su mejor amigo y te colaste, siento lástima por ti. Kacchan, cállate extra. La cola de caballo me invitó, ¿verdad? Momo sí, claro. Bakugo lo ves extra. Después de haber llegado a la mansión de Momo, sus padres la recibieron alegrándose de que su hija llevara amigos a la casa. Los jóvenes se presentaron formalmente. Bueno, cierta azabache fue muy directa al presentarse. Lisbeth, mucho gusto en conocerlos, señor y señora Yaoyorozu. Me llamo Lisbeth Sheffield, soy la rival de Momo. Y sí me gusta Izuku, por lo que no me rendiré. Izuku asimismo se dijo. Se volvió loca. Señor Yaoyorozu, eres simpática niña, veo que mi hija tiene bastante competencia. Para su suerte Eris no estaba en la casa, había salido. Después de un rato almorzaron tranquilamente. Al cabo de 2 horas todos los jóvenes se encontraban en la habitación de la azabache, jugando un juego el cual Lisbeth había propuesto, el cual se llamaba Encontrando el Amor. Este juego consistía en lanzar un par de dados, y dependiendo del número que te tocaba tenías que avanzar cierta cantidad de casilleros, como un monopolio para ser más precisos. Mientras íbamos jugando todo terminó como les expliqué al principio. En el juego terminé casándome con Lisbeth. En fin, ya se pusieron al día con todo lo sucedido. Lisbeth abrazaba tiernamente a Izuku mientras decía: es tu turno de lanzar los dados, cariño. Izuku, ¿podrías soltarme? Lisbeth, no quiero, eres mi esposo. Izuku, solo es un juego. Momo emanaba un aura asesina mientras miraba a la pareja. Lisbeth solo le sonreía haciendo que la azabache se pusiera más celosa aún. Izuku lanzó los dados. Bien, tengo que avanzar 9 casilleros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Veamos qué carta me toca. Carta: engañas a tu esposa con tu sirvienta. Al enterarse de tu amorío corre mucha sangre. Izuku, ¿qué clase de juego es este? Lisbeth con una mirada de pocos amigos dijo: así que me estabas engañando, cariño. La puerta de la habitación de Momo se cerró de golpe. Izuku dio un grito. Momo debe ser Eris, ella está en la casa. Izuku en sus pensamientos diría: maldición, por un momento creí que iba a morir. Kacchan, bien, es mi turno, sigamos con el juego. Antes de terminar el video quiero mandar un saludo para Eduardo José, Juan Urriola, Goku Teorías, Alexander Fanfics, Jonfredi Vargadías, Sebastián Emiliano, Jesús Oviedo, Vigilant Monster, Lucas Estremero, Malou 3632, Francisco Aravena, Emiliano, Gamaliel García, Marc, Daniel Antonio Hernández Meza, Nasuru Lobo, Dani PXP, El Dino, Asima Valleve. Bueno gente, hasta aquí la parte 12 de este fanfic, espero que les haya gustado mucho. Si es así déjame tu poderoso like. Y sin nada más que decir, Cismo se despide, chao.